Bueno, hermano, quiero que abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3. Abra ahí su Biblia, Habacuc, capítulo 3, y voy a leer algunos versículos al respecto. Me interesa mucho que nosotros podamos eh, saber qué hacer en esta circunstancia, saber nosotros qué podemos hacer en estos momentos difíciles. Ahora estamos todos encerrados y yo veo que salen videos haciendo ejercicio para entrenar en casa, algunos también cristianos, lo que usted puede hacer mientras está en el hogar, en cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, quiero que miremos entonces el libro de Habacuc y nosotros también podamos tener alguna perspectiva bíblica de lo que es esto que está sucediendo y qué podemos hacer. Entonces voy a leer los últimos versículos del capítulo 3 y usted sígame en la lectura, por favor. Voy a leer exactamente desde el versículo 17, aunque hoy vamos a hablar de todo el libro. Es muy cortico, son solo 3 capítulos, pero voy a leer los 3 versículos finales. Dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Vamos entonces a hablar un poco del libro de Habacuc. Antes de nosotros poder analizar esos versículos, quiero que usted entienda un poco la situación en la que está Habacuc. Es importante que usted se fije en algunas cosas que suceden acá. Habacuc no tiene una pandemia, pero él sí está en una situación difícil. Él sí está atravesando por una circunstancia difícil. Entonces, dice Habacuc en el versículo, capítulo 1, versículo 1, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Lo que está haciendo Habacuc en el capítulo 1 es quejándose ante Dios porque él ve injusticia. La situación que está sintiendo Habacuc es que en Israel hay injusticia. En Israel no hay nada agradable. Hay gente que es egoísta, hay gente que es envidiosa, hay gente que está haciendo violencia, hay opresión, etcétera, etcétera. Y entonces Habacuc clama a Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Habacuc? Dios, ¿hasta cuándo vas a soportar ver esto? Bueno, más adelante en los versículos Dios le responde, y entonces la manera en que Dios responde probablemente no es como Habacuc quisiera, pero entonces usted ve en los versículo 6 del capítulo 1 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y la respuesta de Dios entonces es una respuesta que no está esperando Habacuc. Fíjese, para que usted comprenda. Primero Habacuc le dice: Dios, que no tienes paciencia de estos malos, mira lo que está sucediendo. Y de repente Dios le responde: voy a darte palabra y voy a levantar a los caldeos. Y los caldeos, Babilonia, lo que venían a hacer era a destruir, a dar juicio en Israel. Esa no era la respuesta que estaba esperando Habacuc. Habacuc nuevamente se queja contra Dios y le dice ahí en el versículo 13 del capítulo 1: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces la charla viene así. Primero Habacuc se queja con Dios porque hay injusticia. Dios le dice, pero la respuesta que espera Habacuc no es la mejor. Dios dice: voy a hacer juicio, voy a mandar a los babilonios a destruir y a dañar, a romper. Bueno, van a venir a Israel a hacer maldades. Y entonces Habacuc dice, ahora se queja: Señor, ¿cómo? Tú eres muy limpio de ojos. Y entonces en el capítulo 2, un versículo muy conocido que todos nosotros ya hemos leído, y el apóstol Pablo lo menciona. Entonces en una de sus cartas dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le está diciendo algo a Habacuc, y más adelante
más atrás en el versículo 2 le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Lo que está diciéndole Dios a Habacuc principalmente es esto. Mira, Habacuc, tú estás pidiendo justicia. No voy a hacer justicia porque tú lo pidas, sino porque yo debo hacerlo. Pero lo voy a hacer no a la manera que su merced lo está esperando, no a la manera en que Habacuc lo estaba esperando, lo iba a hacer Dios. Entonces, el contexto de lo que leímos al final es este. Es una situación difícil. Habacuc sabe que ha de venir la nación de Babilonia a juzgar, sabe que ha de venir destrucción. Cuando usted lee Lamentaciones, en donde es el canto, el poema escrito por Jeremías acerca de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, usted se da cuenta la destrucción y todas las aberraciones y la violencia que hubo en Jerusalén. Y Habacuc es consciente de lo que va a suceder, es consciente de lo que pasa. Por eso al final del capítulo 3, entonces Habacuc termina su escrito, su poesía, eso es un salmo, diciendo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, escasez. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, escasez. Esa es una sociedad agrícola en donde no hay empresas ni nada de estas cosas, pero la gente se sosteniera de cultivar su terreno, sacar los productos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que está diciendo Habacuc, aunque falte todo eso, dice al final, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahora, le cuento a usted esta historia y un poco del contexto así rápidamente, para que nosotros podamos hacer un paralelo con la situación que estamos pasando. No va a venir alguien a destruirnos, no hay una nación extranjera viniendo aquí a conquistarnos, no, no lo es. Pero ahorita sentimos como que puede, hay un sentimiento en el mundo como de catástrofe, hay un sentimiento en el mundo como de incertidumbre. Yo veo que están circulando por redes sociales, por WhatsApp, audios y videos, etcétera, en que mire lo que pasó en Italia, es que eso nos están diciendo mentiras, etcétera, porque en el mundo hay pues angustia, no se sabe, incertidumbre, ¿qué puede pasar? Ahora, ¿cómo actúa el cristiano en medio de esta situación? Lo primero que nos han dicho a nosotros es que estemos en casa aquí encerrados. Entonces, una de las primeras cosas que yo le quiero decir y aconsejarle es que usted aproveche el tiempo en casa con su familia. Este es un buen momento para fortalecer y restablecer esas relaciones padres, hijos, esposos, hijos con abuelos, etcétera. Todo esto es importante fortalecerlo en estas circunstancias, en estas situaciones. Pero hay 4 cosas que Habacuc aprendió en esta circunstancia. Quiero que tenga muy presente el contexto del libro. Habacuc vio una profecía. La profecía era que iba a venir una nación a destruirlos. Sabe, esto va a ser horrible, y entonces él aprende 4 cosas. Todo esto está en aprender a vivir por fe. Recuerde el versículo 4 del capítulo 2 en donde dice, el justo vivirá por fe. Nosotros como cristianos necesitamos aprender a vivir por fe. Al comienzo de año hablamos nosotros acerca de una de nuestras declaraciones, y era no vamos a vivir por vista, sino por fe. En esta circunstancia es donde nosotros necesitamos empezar a vivir por fe. Y hay 4 cosas que aprendió Habacuc y quiero que usted se fije. La primera, Dios tiene el control. Y mire el capítulo 3, el versículo 2. Habacuc está hablando y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Recuerde usted que Dios le dijo a Habacuc, voy a hacer algo. Después en el capítulo 2 le dice, escriba la visión. ¿Cuál era la visión? Que iban a venir los babilonios. Y entonces Habacuc está declarando en el Salmo, en el capítulo 3, que eso es un salmo, parece que es una canción. Él está declarando lo siguiente, tú tienes el control, tú eres el que domina todo. Y mire las palabras, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recuerde la situación, no era agradable. Había angustia, venían a destruir su nación. Por eso dice, he oído tu palabra y temí. Y dice acá, continúa, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál era la obra que Dios iba a hacer? Traer a los babilonios, a los caldeos, a destruir. Ese era el instrumento que Dios iba a utilizar en Israel para hacer justicia.
Y entonces Habacuc está diciendo algo importante. Dios, tú tienes el control. Si han de venir los caldeos es porque tú los envías. Si ha de haber juicio en las naciones es porque tú lo haces. Y aquí es algo importante y alguna reflexión que tenemos que hacer. Nosotros no logramos comprender todo la manera en que Dios actúa, sus planes. Y para Habacuc y para muchos en los tiempos bíblicos fue muy difícil entender que Dios usara a los caldeos, a Babilonia, como un instrumento en sus manos. Dios dice, por ejemplo, de Ciro, que no era un rey de Israel, era un pagano, eres mi siervo. En algunas circunstancias, y aquí como lo vemos en el capítulo 1, Babilonia se convierte en un instrumento en las manos de Dios, un siervo, algo que va a hacer lo que Dios quiera. Usted podrá pensar, entonces Dios quiere el mal, Dios quiere que haya destrucción. No, pero permite algunas cosas que se den para cumplir sus propósitos. Esto es importante porque nos da a nosotros la perspectiva de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control. El mundo está aquí debajo, pero Dios está sobre él y Dios controla absolutamente todas las cosas. Mire, nada se va a salir de su control, nada, absolutamente nada va a salir de su mano. Usted puede pensar, no, y ahora se vino este COVID-19, ahora se vino esta pandemia, qué cosa tan horrible, y qué hacemos. Tranquilo. En primer lugar, Dios tiene el control. Aprender a vivir por fe es aprender a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Entender que Él puede usar inclusive esta epidemia, pandemia, para que nosotros aprendamos algunas cosas en nuestra vida personal, y aquí podemos hacer algunas aplicaciones. Quizás este es el tiempo en que Dios lo está llamando, ahora que no tiene nada que hacer. Ahora sí lo voy a poner a que me busque a mí. Porque muchos de nosotros a veces estamos tan ocupados es que el trabajo, es que la universidad, es que estoy tan ocupado que no me queda tiempo de hacer mi devocional, no me queda tiempo de orar. Bueno, tuvieron que meternos en cuarentena para que algunos de los que están ahí viendo, entonces hoy se decidan, oiga, sí, toca orar. Toca orar, hoy toca leer la Biblia. Ahora sí me queda tiempo para leer la Biblia. Ya hice todo el oficio, ya organicé todo, ya hasta le ayudé a hacer los muchachos las tareas. Y ahora sí entonces voy a leer y a estudiar la palabra. Algo tendremos que aprender. El mundo en esas circunstancias está aprendiendo que aunque pareciera tener el control de todo, en realidad no tiene control de nada. Un virus, mire, una cosa ínfima. Ayer escuchaba algo y alguien decía que eso es algo que ni siquiera tiene células. Es un organismo sin célula, acelular. Pequeñito. Esa cosa que ni siquiera se ve ha colocado el mundo patas arriba. No se necesita nada más para colocar el mundo patas arriba. En realidad nosotros no tenemos el control de nada, pero Dios sí. Y tú tienes que aprender eso y tenerlo en tu mente y en tu corazón. Dios tiene el control de esto. Pero en segundo lugar, Habacuc aprendió algo importante. Habacuc aprendió a estar quieto y esperar. Y yo quiero que mire el versículo 16 del libro de Habacuc, del capítulo 3. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba dando esta circunstancia? Pues porque, ya sabe, venía Babilonia a destruir, y pues ante semejante noticia, imagínese usted, póngase en esta perspectiva. Algo podemos entender nosotros. Por eso estamos en casa, en cuarentena. Imagínense que nos contagiáramos. Bueno, para Habacuc no era un contagio, para Habacuc era que iban a venir hombres, otra nación con un ejército poderoso a destruir. Así que él, al oír esto, le llenó angustia. Pero él tuvo una actitud importante. Mire cómo sigue diciendo el versículo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En segundo lugar, Habacuc aprendió a estar quieto y esperar. Hermano, este es un momento en que usted tiene que estar quieto y confiar en que Dios hará las cosas. Confiar y esperar en que, como Dios tiene el control, Él tiene todas las cosas, digámoslo de esta manera, planeadas, organizadas, a tal punto que su propósito se cumplirá y hará lo que tiene que hacer. Estar quietos, esperar. Habacuc tenía que aguantar y soportar mientras venían los ejércitos de Babilonia a destruir. Él tenía que estar quieto. Bueno, nosotros es momento de estar quieto. Ahora por ley. Usted está en casa, por ley. Quieto. Pero ahora también es el momento de que nuestras mentes y nuestros corazones también estén quietos. La angustia no debe llenarnos. Escúcheme. La angustia no debe llenar su corazón.
La preocupación no debe llenarlo. Este no es un tiempo para que usted se preocupe más de lo que debe. Claro, debemos tomar precauciones. Claro, y algo aquí, un paréntesis, este no es el momento para endeudarse. Este no es un momento para adquirir deudas. No es el tiempo para eso. Y a veces adquirimos las deudas porque nos angustiamos, nos preocupamos y queremos solucionar el problema, y entonces la manera es adquirir una deuda. No, este no es el momento para eso. No deje que la angustia, que la preocupación lo controle. Espere en Dios, tranquilo, espere. Hay que aprender a soportar estos 20, bueno, no sé, no he contado cuántos días son de aquí hasta el 13 de abril, pero hay que aprender a esperarlos, soportarlos y confiar en que Dios tiene el control y estar quietos. El Salmo 46 tiene unas palabras similares a estas y quiero leerlas porque es una situación casi parecida, casi que Habacuc pudo haber escrito este mismo salmo. Dice así el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mire, escucho lo que dice el salmista: no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El paisaje que está dibujando el salmista es un paisaje de catástrofe en la tierra. Algunos eruditos dicen que en realidad se está refiriendo es a las convulsiones políticas de la época. No vamos a ponernos aquí a discutir si es o no es. Lo cierto es que la imagen que está dando el salmista es de una situación difícil. Pero mira el versículo 10, dice, ya es Dios hablando: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire, mi hermano, en medio de las convulsiones políticas o de salubridad, de salud, o si realmente fuera esto literal, que los montes se pasan al corazón del mar y que la tierra es removida, etcétera, etcétera, usted y yo debemos estar quietos y esperar ¿en quién? En Dios. Debemos esperar y confiar en Él, en que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de todas las situaciones. Esté quieto, no se angustie. Ayer o antes me llegaba al WhatsApp un mensaje diciendo, en estas circunstancias usted puede caer en depresión y etcétera. Un discurso buscando palabras, etcétera, etcétera, todas de psicología, etcétera, para decir que me ofrecían servicios porque yo podía caer en depresión por la soledad, por estar en casa encerrado, entonces podía caer en estrés. El cristiano que aprende a esperar en Dios no se estresa. Él sabe que Dios tiene el control y sabe que debe esperar y confiar en Él. Esa es la segunda cosa que aprendió Habacuc y que usted tiene que hacer en este tiempo. Es momento de esperar en Dios quietos. No es una actitud de quieto aquí como estoy yo en este momento. No, es una actitud en el corazón y en la mente. Tranquilidad. La angustia no puede llenarnos. En tercer lugar, Habacuc aprendió a gozarse en medio de la dificultad. Y entonces son los versículos que leímos al comienzo. Mire lo que dice aquí. Aunque la higuera no florezca, escasez, ni en las vides haya fruto, escasez, aunque falte el producto del olivo, escasez, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, más y más y más escasez. Miren lo que dice Habacuc. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Mire, Habacuc hace algo muy importante. Dice: aunque haya escasez, aunque haya dificultad, aunque haya todo lo más horrible que pueda suceder, yo me alegraré en Jehová. Y es lo tercero que usted tiene que hacer: aprender a gozarse en Dios, aprender a buscarle el lado positivo. Hay un dicho popular, dice que si del cielo te caen limones, pues haz limonada. Pues hermano, este es el momento en que toca hacer limonada. Estamos en casa, bueno, pues entonces me imagino que harán un excelente aseo en ese hogar. Ahora sí que empezarán a compartir con la pareja, con los hijos. Mejor dicho, este será un tiempo en que usted aprenderá a gozarse. Si entonces, es que no tengo juegos, bueno, invénteselos, hágalos. Usted podrá hacer cualquier cantidad de cosas y gozarse, uno con su familia, pero sobre todo gozarse en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él hará algo. Usted goces en Él, porque usted debe decir algo importante y recordar algo importante, y es lo que recuerda aquí Habacuc. Dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios de la salvación de Habacuc también es el Dios de su salvación. Y entonces podrá suceder lo peor,
pero Dios es nuestra salvación. Podrán suceder cosas horribles, pero Dios está con nosotros. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser está protegido en Él. ¿Qué más nos podría preocupar? No quiero decir con esto que usted no preste atención a las normas de higiene, lavarse las manos, etcétera, cuidarse, estar en casa, guardarse, protegerse. No quiere decir que no hagamos eso, pero debemos gozarnos. Este es un momento donde hay una pregunta y hay unas tendencias que uno puede escuchar. ¿La sangre de Cristo nos protege de toda enfermedad y creemos eso? Pero ¿qué pasaría si alguien se enferma de COVID-19? ¿Es falsa esa palabra? ¿Dios es mentiroso? No. Es más, debemos entender que como seres humanos somos susceptibles a contagiarnos, a enfermarnos, a morir en algún momento. Así que podemos enfermarnos de esto y eso no invalida la palabra de Dios, que ha dicho que nos protegerá, que ninguna plaga tocará nuestra morada, como dice el Salmo 119. El Salmo 91, perdón. Como lo dice ahí. Pero también quiero que piense al respecto de lo que estoy diciendo. Usted conoce gente en nuestra iglesia que ha sido, y conoce personas cristianas que han sido diagnosticadas con cáncer. Y es que por ser cristianos no nos podríamos enfermar de un cáncer o enfermar de alguna cosa. No, pues no es por ser cristianos, es por estar vivos, es por ser humanos, por ser frágiles, por ser débiles, que nos podemos enfermar. Entonces en este momento, si alguien se enferma, y Dios no quiera que esto sucediera, y le da el COVID-19, es un momento para decir, bueno Señor, tú tienes el control de todas las cosas, pero esto no me va a angustiar y me voy a gozar en ti, porque tú eres mi salvación. Habacuc aprendió a decir eso. La situación era terrible. Quizás en estos días más adelante, pues aunque el gobierno haya dicho que no habrá escasez, sí se genera cierto pánico y cierta incertidumbre, y entonces las cosas se ponen más caras, sí, empiezan a subir un poco las cosas, pero tranquilo, goces en Dios, goces en Él, goces en Él. Y la cuarta y última cosa que aprendió Habacuc y que usted tiene que poner en práctica y aprender en este tiempo, es aprender a confiar en Dios. Entonces recuerde, primero, Dios tiene el control. Segundo, nosotros debemos aprender a estar quietos y reposados. En tercer lugar, debemos aprender a gozarnos en Él. Y en cuarto lugar, confiar en Él. Miren lo que dice el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc hace una declaración en primer lugar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Recuerden la situación. Horrible la situación. Crisis, violencia, destrucción, matanza, mortandad. No es idéntica a la de nosotros, pero alguna similitud podemos tener. Podemos hacer algún paralelo. Hay incertidumbre, hay muertes. Estamos confinados en nuestra casa, algo que esto es una sorpresa, esto es una cosa increíble. En los años que llevo yo de vida nunca habíamos visto una situación así de estar encerrados en la casa y menos por tanto tiempo. Empieza a haber especulación de los precios. Es decir, la situación no es la mejor, no es la más positiva. No es la mejor. Pero aquí es donde nuestro corazón debe decir, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Hermano, fortalezcas en Dios en estos tiempos. En estos momentos es el tiempo de decir, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él es mi roca, Él es mi refugio. Este es el momento de decirlo. Ahora es cuando nosotros los cristianos debemos traer, como hemos hablado en estos días, luz. Y estar confiando, esperando, haciendo las normas que nos corresponden, pero confiando y esperando en Dios, gozándonos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Mientras en el mundo, y eso es un consejo que le doy a toda la iglesia, mientras el mundo está publicando cosas en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, por WhatsApp, están enviando mensajes de preocupación, nosotros los cristianos debemos estar, hay que protegernos, hay que cuidarnos, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Publique, postee usted eso en su muro ahí en Facebook. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, Él es de todo el universo, nada se sale de su control. Eso va a traer paz a muchas personas que están angustiadas.
Este es un buen momento para hacerlo. Mire la figura que utiliza ahí Habacuc, dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Entonces no sé si usted ha visto esas cabras monteses. Son unos animalitos que están en las alturas, en montañas rocosas, y van saltando de montaña, de roca en roca en esas alturas, y pareciera que no se fueran a caer, son temerarias. Y entonces el salmista como que, Habacuc como que ve esto, y dice, tú haces mis pies como de ciervas. Los fortalece, los hace firmes. Muy bien, en esta situación de incertidumbre, cuando Dios es nuestra fortaleza, nosotros estamos firmes. Hermano, ese es el momento en que usted esté firme. Sea luz, sea influencia para los demás. No esté usted replicando mensajes de terror, no. Eso no nos queda bien. Primero, como cristianos, porque sabemos que Dios tiene el control. ¿Por qué nos hemos de angustiar por esas cosas? Y segundo, porque si replicamos estas cosas podemos traer un pánico general. Y si esto se genera un pánico, pues es una cosa que puede ser una catástrofe. No nos conviene. Así que, hermano, 4 cosas que usted tiene que poner en práctica en este tiempo. ¿Qué debe hacer en esta temporada? Entender que Dios tiene el control. ¿Qué debe hacer en estos momentos? Esperar. Confiar en Él. Esperar físicamente. Aquí en casa sí, estamos encerrados. Pero también en su corazón, en su mente. No se angustie. En tercer lugar, gócese en Dios. Gócese. Ahorita, gracias a Dios, están las redes sociales. Tenemos YouTube, Facebook. Pues ponga canciones de alabanza. Póngalas, aleluya, te adoramos, te exaltamos, etcétera. Póngalas. Y dance un día ahí en su casa. Es momento de hacerlo. Gozarse en Él. Y en último lugar, crea que Dios es su fortaleza, hermano. Él es su fortaleza. Yo no quiero seguir en esta situación porque esa incertidumbre no es chévere. Pues, hermano, yo le confieso, a mí la casa me gusta. Me agrada estar en mi casa. Pero no hacia las malas, encerrado, no, tan chévere, no. No. Y segundo, que usted no sabe qué puede estar pasando. La vida laboral, los trabajos, esto es una incertidumbre horrible. Pero debemos saber que Dios tiene el control, gozarnos y Él es nuestra fortaleza. Amén.